no era solo una serpiente, era algo mucho peor. No era solo una serpiente, era algo mucho peor. ¿Sabías que una de las historias más conocidas de la Biblia podría estar basada en una mala traducción? Durante siglos, se nos ha dicho que Dios creó a la mujer a partir de una costilla de Adán. Una imagen poderosa, repetida en sermones, encenada en escuelas dominicales y esculpida en mármol durante el Renacimiento. Pero, ¿y si todo eso se basa en una sola palabra mal interpretada? Hoy vamos a sumergirnos en el misterio detrás de esa palabra. Una palabra hebrea que, si se comprende bien, podría cambiar por completo como entendemos la creación del ser humano. Podría alterar la manera en que vemos a la mujer, a la unidad entre varón y hembra, e incluso al propósito mismo del matrimonio. La mayoría conocemos el relato: Dios hace caer a Adán en un sueño profundo. Toma una de sus costillas y con ella forma a la mujer. Luego la presenta ante él como su compañera. El texto que lo describe se encuentra en Génesis 2, 2122, y dice: Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Sencillo, directo, fácil de visualizar. Un acto de creación íntimo, casi quirúrgico. Esta lectura literal ha calado profundo en la tradición cristiana. Se ha usado para hablar de la cercanía emocional entre el hombre y la mujer, de la unidad del matrimonio y de la función complementaria entre los sexos. El hombre fue creado del polvo, la mujer de su costilla, una parte cercana al corazón, protegida por el cuerpo, para ser amada y cuidada. Hermoso, ¿no? Y sin embargo, tal vez incompleto, porque esa palabra traducida como costilla, no significa exactamente eso en hebreo. La palabra original en hebreo no es costilla, es tsela. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tsela aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, y en casi todas esas ocasiones no significa costilla, sino lado, flanco o incluso estructura de soporte. En Éxodo 26, 20 por ejemplo, se usa para describir los lados del tabernáculo. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. En 1 Reyes 6, 5 se usa para referirse a las cámaras laterales del templo de Salomón. Contra la pared del templo construyó cámaras laterales alrededor. ¿Lo notas? Estamos hablando de una palabra que no apunta a un hueso aislado, sino a una parte estructural de un todo. ¿Cómo pasamos de lado a costilla? La respuesta está en la historia de la traducción bíblica. En el siglo III AC, un grupo de eruditos judíos tradujo el Antiguo Testamento al griego. A esta obra se le llamó la Septuaginta. Cuando llegaron a Génesis 2, estos traductores eligieron la palabra griega pleura, que puede significar tanto costado como costilla. Más tarde, en el siglo IV de Ques, Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, y en lugar de costado, tradujo pleura como costa, que significa costilla. A partir de ahí, la idea se solidificó. La imagen de Dios tomando una costilla de Adán fue repetida por teólogos, copistas, artistas y predicadores durante más de 1000 años. Finalmente, cuando se tradujo la Biblia al inglés, en el siglo XVII, la versión King James, la palabra rib ya era incuestionable. Así fue como una mala traducción se convirtió en doctrina. Lo que perdimos no fue solo precisión lingüística, fue una visión completa de lo que Dios estaba haciendo. Si Dios no tomó solo una costilla, sino un lado completo de Adán, ¿qué nos está diciendo eso? Que la mujer no fue hecha de un fragmento insignificante, sino de una mitad. Un igual, un reflejo pleno
del mismo diseño divino. No fue hecha de la cabeza para gobernar, ni del pie para ser pisoteada, sino del lado para estar junto a él, bajo el brazo para ser protegida, cerca del corazón para ser amada. Todo cambio por una palabra mal traducida, que por siglos ha distorsionado nuestra visión de la creación. Una palabra que transformó el diseño divino en una imagen incompleta y que silenciosamente justificó siglos de desigualdad. No fue solo un error, fue un eco que resonó por generaciones. La palabra hebrea tzela no señala un hueso cualquiera. No es una costilla frágil y desechable. Es un lado, una mitad, una estructura esencial. Cuando entendemos esto, el relato de Génesis deja de ser una simple cirugía divina y se convierte en un acto simbólico profundo. Dios nos sacó una pieza pequeña, dividió al ser humano original, para formar dos seres que reflejaran su imagen juntos. El relato del Edén no es un mito de superioridad masculina, es una proclamación de unidad. Génesis 1:27 lo confirma. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Al sacar un lado, Dios no crea jerarquía, crea simetría. Por siglos se nos dijo que la mujer fue hecha de una costilla, algo menor, secundario, derivado. Pero si fue tomada del costado, significa que fue parte del todo. No fue una idea de último momento. No fue un acompañante opcional. Fue parte del plan original. No para estar detrás, ni por debajo, sino a la par. La caída, la desobediencia, quebró esa unidad perfecta. Y con el pecado, llegó la distorsión. Génesis 3:16 dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos han tomado este versículo como mandato, cuando en realidad es consecuencia del pecado. El dominio no fue el diseño original, fue el resultado de una ruptura. Pero Dios nunca se resignó a ese quiebre. La historia no termina en el Edén. La cruz no solo restauró la relación entre Dios y el hombre, también restauró lo que se rompió entre el hombre y la mujer. Efesios 5:2830, y uno lo expresa con claridad. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego cita el Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gálatas 3:28 lo declara de forma contundente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El diseño original regresa, la unidad se restablece, la jerarquía se disuelve en el amor sacrificial. Una palabra mal traducida puede desviar una generación, pero una verdad redescubierta puede transformar el corazón. Cela no es una simple curiosidad académica. Es una llave, una clave escondida a plena vista. Un recordatorio de que Dios no comete errores. Pero el hombre sí puede torcer lo que no comprende. La creación no es como te la contaron. La mujer no fue hecha de un resto. Fue hecha de un costado, de un lugar igual, de una visión completa.